Hay lugares dentro del metro de la Ciudad de México que no aparecen en mapas. Pasillos clausurados, escaleras selladas, túneles que ya no deberían existir. Pero entre trabajadores nocturnos y policías auxiliares circula un rumor mucho más perturbador. Uno que habla de una estación fantasma escondida dentro de los muros del túnel de Consulado. Una estación que no pertenece a ninguna línea y de la que muy pocos regresan siendo los mismos. Crónicas del inframundo. El siguiente contenido puede resultar perturbador. No es apto para menores de edad ni para personas susceptibles. Terminal Cero. Todo comenzó una madrugada lluviosa, después de salir tarde del centro. La ciudad estaba casi vacía y el metro se sentía extraño, silencioso, como si algo faltara. Los pasillos olían a humedad vieja y electricidad quemada. A esa hora casi nadie usa la línea 5. Los pocos pasajeros que quedaban evitaban mirarse entre sí, cada quien perdido en su teléfono o dormitando bajo la luz blanca de los vagones. El trayecto avanzó normal hasta llegar a Consulado, pero justo antes de entrar a la estación, el tren se detuvo dentro del túnel. Las luces parpadearon. Una voz distorsionada sonó por el altavoz, aunque nadie entendió lo que decía. Entonces ocurrió algo raro. Del lado izquierdo del túnel, detrás de uno de los muros de concreto, había una abertura, un panel metálico desplazado, como si alguien lo hubiera dejado abierto por accidente. Y detrás de esa abertura había luz. No la luz blanca del metro, era una luz vieja, temblorosa, como la de focos antiguos. Nadie más parecía notarlo. Los pasajeros seguían viendo sus celulares, como si aquella abertura no existiera. Entonces el tren volvió a arrancar, pero durante unos segundos algo se alcanzó a ver dentro de aquel hueco. Un andén. Había un andén escondido detrás de aquel muro y alguien parado ahí observando el tren pasar. La imagen duró apenas un instante, pero fue suficiente. La curiosidad comenzó a crecer durante días, después semanas, hasta que finalmente llegó la obsesión. La idea de que existía una estación secreta dentro del metro comenzó a consumirlo todo. No aparecía en planos, no había registros, ni siquiera los trabajadores hablaban de ella, hasta que un policía viejo, asignado durante años a Consulado, reaccionó de forma extraña al escuchar una sola palabra: Terminal Cero. El hombre se quedó helado, y aunque intentó negarlo, terminó diciendo algo inquietante. Hace muchos años existió un proyecto experimental bajo la ciudad. Una línea oculta construida durante los años 70. No para transportar personas, sino para conectar zonas restringidas debajo de la capital. Pero algo ocurrió durante las pruebas. Algo tan grave que sellaron el acceso y borraron toda evidencia de su existencia. Desde entonces, algunos operadores aseguran ver trenes circular en horarios imposibles. Convoys antiguos, sin número de línea, sin pasajeros. Trenes que desaparecen dentro del túnel de Consulado. El policía solo dio una advertencia antes de irse: si vuelves a encontrar el acceso abierto, no entres. Pero ya era demasiado tarde.
La necesidad de descubrir qué había detrás de aquel muro crecía cada día más. Y entonces ocurrió otra vez. Una madrugada de noviembre, el tren volvió a detenerse exactamente en el mismo punto. Las luces titilaron. El vagón quedó completamente en silencio. Y ahí estaba nuevamente, el panel abierto. La misma luz amarillenta filtrándose desde dentro. Esta vez no hubo duda. Aprovechando el caos por la falla eléctrica, descendió hacia las vías. El olor del túnel era insoportable. Óxido, agua estancada y algo más. Algo parecido al olor de un hospital abandonado. El muro estaba entreabierto apenas lo suficiente para pasar. Detrás había una escalera angosta descendiendo hacia la oscuridad. Mientras más bajaba, menos se escuchaba el ruido del metro, hasta que finalmente desapareció por completo. Y entonces apareció aquel andén. Era una estación enorme, mucho más antigua que el resto del sistema. Las paredes estaban cubiertas de azulejos amarillos, manchados por humedad negra o quizá otra cosa. Había anuncios viejos pegados en las columnas, pero ninguno tenía marcas reconocibles, ni logos, ni nombres oficiales, solo una frase repetida una y otra vez: no abordar después de las 11 de la noche. Y al fondo del andén el nombre de la estación: Terminal 0. El aire ahí abajo se sentía demasiado pesado, como si respirar costara más esfuerzo. No había nadie, pero algo daba la sensación de estar siendo observado constantemente. Entonces escuchó un tren acercándose, no desde arriba, desde el fondo del túnel. Las luces comenzaron a aparecer lentamente entre la oscuridad, pero algo estaba mal con ese convoy. No hacía ruido, no rechinaban las vías, no vibraba el suelo. Era como ver una grabación silenciosa avanzando hacia el andén. El tren se detuvo por fin frente a la plataforma. Las puertas se abrieron y dentro había personas, decenas de personas, completamente inmóviles, sentadas, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si fueran maniquís. La iluminación del vagón era distinta, demasiado tenue, casi enferma. Algunos comenzaron a levantar lentamente la cabeza. Sus rostros eran extraños, no deformes, no monstruosos. Peor aún, parecían personas normales, pero vacías. Como si algo detrás de sus ojos hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Y todos observaban directamente hacia el andén, esperando. El miedo obligó a retroceder, pero entonces escuchó algo detrás. Pasos lentos arrastrándose sobre el piso mojado. Al girar había alguien parado al otro extremo de la estación. Una mujer extremadamente alta, la cabeza casi tocando el techo. Vestía como trabajadora del metro, sí, aunque su uniforme parecía de otra época. El rostro estaba cubierto por sombras, pero sonreía. Y comenzó a caminar lentamente hacia el andén. Las luces empezaron a apagarse una por una. Primero las del fondo, después las del centro, hasta que solo quedaron encendidas las del convoy. Y entonces ocurrió lo peor. Dentro de los vagones, todas las personas comenzaron a levantarse al mismo tiempo, sin expresión, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento. La mujer levantó lentamente un brazo señalando hacia el interior del tren, como invitando a subir. Entonces, por primera vez, se escuchó sonido que no provenía del túnel. Venía de los pasajeros y todos comenzaron a susurrar algo al mismo tiempo. Miles de voces mezcladas, pero entre el murmullo, una frase comenzó a distinguirse claramente.
ya te vimos. El terror hizo que corriera hacia las escaleras. Las luces del andén explotaron detrás. El sonido de pasos comenzó a multiplicarse, no uno, decenas, cientos, como si todos los pasajeros hubieran descendido del tren al mismo tiempo. La subida parecía interminable y justo antes de alcanzar el muro, algo sujetó el tobillo desde la oscuridad. Una mano fría, demasiado delgada. El grito resonó por todo el túnel, pero logró soltarse. Salió de nuevo a las vías justo cuando el tren real entraba a Consulado. Las puertas se abrieron, los pasajeros subieron normalmente y nadie parecía notar el pánico. Nadie parecía ver el panel abierto detrás del muro. Antes de entrar al vagón, hubo una última mirada hacia la abertura y ahí estaban decenas de rostros observando desde la oscuridad detrás del muro, completamente inmóviles, sonriendo. El panel empezó a cerrarse lentamente solo, y justo antes de sellarse por completo, apareció nuevamente el letrero oxidado de la estación: Terminal 0. Desde entonces, algunos pasajeros aseguran que cuando el tren se detiene demasiado tiempo antes de llegar a Consulado, puede verse una luz amarilla filtrándose entre los muros del túnel. Y hay quienes afirman que, si el vagón queda completamente en silencio, pueden escucharse voces susurrando detrás de las paredes, esperando que alguien más encuentre el acceso abierto al inframundo.